Hola amigos, bienvenidos al nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a tratar el tema del diluvio, concretamente quién envió el diluvio y por causa de quién el diluvio fue enviado. Dos cosas que son distintas y hay que analizar con la Biblia y también con la ayuda del Espíritu de Profecía qué hay, cuál es la respuesta, cuál es la conclusión correcta que podemos sacar de estas dos preguntas, de este evento. Recordaréis que el primer vídeo que hice, por decirlo así, de esta índole fue hace unos días y se titulaba Elías, ¿quién envió fuego del cielo? Ahí mostramos que Elías vindicó el honor y el carácter de Dios y fue Dios quien envió fuego del cielo, tanto en el Monte Carmelo como con los capitanes de los 50, etc. Y luego vimos la falsificación satánica en el tiempo del fin. Leyendo Apocalipsis 16 sacamos una serie de conclusiones. Vimos el carácter de Dios como junta misericordia y juicio, justicia y misericordia, etc. Y en este tema vamos a ver lo mismo, pero en otro episodio, como es el del diluvio. Y fijaros porque es un tema más corto que el anterior, pero realmente interesante lo que vamos a ver hoy, y realmente interesantes las conclusiones que vamos a sacar. Veréis que no hace falta interpretar o reinterpretar, sino que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos van a dejar muy claro cuál es la respuesta adecuada a cada una de las dos preguntas que he formulado. ¿Quién envió el diluvio y por causa de quién fue enviado? Vamos a empezar, obviamente, viendo el relato del diluvio. Vamos a leer Génesis 6, versículos 3, versículos también 5 y 6. Nos dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Qué vemos aquí? Vemos que una decisión de Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué razón? Por la que dice aquí: la maldad de los hombres era bestial, era muchísima, era algo nunca visto, era de continuo, como dice aquí, al mal. Sus pensamientos, su mente, habían desterrado por completamente al Señor. Sus pensamientos eran completamente carnales y estaban completamente entregados a Satanás. Esa es la causa por la cual el Señor dice: hasta aquí, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pero vemos en el versículo 6 que dice: le dolió en su corazón. Eso es una expresión que muestra claramente su misericordia. Muestra claramente que el Señor no estaba contento con eso. No estaba contento viendo a la humanidad que solo pensaba en hacer mal y sus pensamientos eran hacer el mal completamente. No estaba contento de tener que dejar de contender con el hombre toda la vida y tomar una decisión para que esto cesara. Le dolió en su corazón. Aquí vemos la misericordia. Empezamos a ver lo que es el carácter del Señor, que ya vimos también en el tema de Elías. El Señor no es un Dios sanguinario, no es un Dios violento, no es un Dios sádico, no es un Dios vengativo, como nosotros, mejor dicho. No es un Dios que actúe como nosotros. De hecho, es completamente opuesto a nuestro estado natural. Nosotros somos carnales si no estamos subyugados con el Espíritu de Cristo, y es el quien actúa en nosotros. Sin esto somos completamente carnales y los pensamientos van de continuo al mal. Nuestra venganza es sin misericordia. Nuestro devolver algo que nos hicieron es sin ningún tipo de miramientos. Es completamente ir a destruir al otro. Pero el Señor no tiene ese pensamiento. Sus pensamientos son mucho más elevados que nuestros pensamientos. Y Él, aunque ejecuta juicio muchas veces, como vimos en el tema de Elías y veremos hoy, Él no es para nada como nosotros. Su carácter no es el nuestro. Y debemos entender cada juicio de Dios, cada acto de Dios que puede parecer extraño, en este sentido. Debemos verlo como Él lo ve. Debemos verlo tal como Él es. Debemos verlo en su carácter. Por eso dice aquí: le dolió en su corazón. Nos muestra su misericordia. Nosotros, cuando nos vengamos, no tenemos ningún tipo de miramiento. Con los días vienen los remordimientos, pero en aquel momento es una expresión de lío. En cambio, con Dios no sucede así.
Fijaros, vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía. Vamos a leer Patriarcas y Profetas, página 70, párrafo 3 y página 71, párrafo 2, los cuales nos dicen así, nos dan bastante luz al respecto de esto. Mirad, los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación, y como consecuencia se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Dice en Salmos 115, versículo 8, «Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos». Y luego el siguiente párrafo nos dice, «hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia». ¿Veis qué tremendo todo eso? Aquí nos dice lo que nos decía la Biblia, ¿no? Sus pensamientos de continuo al mal. Los hombres eliminaron a Dios de su mente. Es impresionante. Y empezaron a adorar que sus propias creaciones, su propio intelecto, confiar en la ciencia, desterraron a Dios por completamente de su mente. Ya no existía Dios. Todo tenía una explicación lógica o todo era razonado según la propia lógica. Dios había desaparecido de sus mentes. Y se habían vuelto tan malos, habían avanzado tanto en la práctica del pecado la inmensa mayoría de la humanidad de aquel tiempo, de los antediluvianos, que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Mataban animales de continuo. Tenían una dieta bien alejada del Edén, llena de carnes, obviamente, y eso que hacía que cada vez fueran más violentos. Y para llegar al punto de considerar la vida humana con indiferencia, imaginaros hasta dónde llegaron, ¿verdad? Por eso Dios tuvo que decir, bueno, no puedo contender más con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque se van a destruir, van a acabar destruyéndose entre ellos y van a acabar destruyendo el planeta y todo lo que en él hay. Con lo cual, algo había de pasar. Pero como hemos visto, con misericordia, le dolió hacer eso. Y como veremos, la profecía del diluvio es una profecía condicional. Si se hubiera dado cierta cosa, no hubiera venido jamás. No sé si esto lo sabíais, pero lo vamos a leer en un momento. De momento quedémonos con eso, la situación mundial. Los hombres eliminando a Dios de su mente, ya no tenían a Dios en su mente, la inmensa mayoría, y llegando a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Sus pensamientos de continuo al mal. Con este cuadro, con esta situación, el Señor dice, algo he de hacer, porque van a acabar exterminándose entre ellos mismos. Este es el contexto y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siguiendo leyendo en Génesis, vamos a leer ahora Génesis 6, versículos 7 y 8, los cuales contienen unas palabras de Dios mismo. Dicen así, «Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Aquí dice claramente Jehová en primera persona. Bueno, este es el ángel que le decía a Noé, por supuesto, ya que el Padre está en el cielo. El mensaje de Jehová era este, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres y todo lo que hay. Porque van de continuo al mal, se van a destruir y ya prácticamente no hay nada salvable aquí. Tengo que empezar de cero. Pero fijaros la misericordia del Señor. Podría haber dicho, si fuera como nosotros, raeré a todos y encima voy a disfrutar y lo haré lo antes posible. Pero el Señor no es así. Obviamente el Señor no tiene nuestro carácter. Nosotros debemos, con la ayuda del Espíritu y aceptando la justicia de Cristo, tener y reflejar su carácter, no al revés. Y como vemos, Noé era un hombre justo y había algunos más que le ayudaron a Noé a construir al arca, lo cual es lo que viene justo después de eso. Y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por eso Jehová le dio un mensaje de misericordia para que diera a sus consiervos, aunque sus pensamientos fueran de continuo al mal. Les daba una oportunidad a la humanidad. Aquí vemos la enorme misericordia, la infinita misericordia del Señor. Y fijaros que nos sigue diciendo. Vamos a leer ahora la página 71, párrafo 3 de Patriarcas y Profetas, lo cual nos da un poco más de luz, nos amplía un poco más el cuadro de esto que acabamos de leer. Dice así, el mundo estaba en su infancia. No obstante, ¿por qué su infancia? Porque habían pasado unos 1600 años desde la creación, desde la entrada del pecado también. O sea que era muy joven el mundo. Dice, no obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más. Y dijo, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado.
declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación y destruiría las cosas. Aquí vemos un pensamiento, una acción que quiere hacer el Señor si no hay un arrepentimiento de parte de la humanidad. Una acción activa, una acción directa, como es borrar a los hombres y a lo que haya en la tierra y destruir las cosas, empezar de cero. Esto es acción activa del Señor, como vemos. Importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué más dice? Que con tanta delicia les había brindado. Arrebataría a las bestias de los campos y a la vegetación que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos y transformaría la bella tierra en un vasto panorama de desolación y ruina. A veces algunas personas pueden leer esto y pueden decir: ¡qué Dios más vengativo! ¡Qué horrible! No se asemeja nada a Cristo ni a las enseñanzas de Cristo. Parece que hay dos dioses en el Antiguo Testamento, uno que es vengativo, cruel, etc. Y en el Nuevo Testamento otro, que es el que nos muestra Jesús. ¿Pero eso es así? No, no es así, porque como digo, tenemos que comprender el carácter del Señor. Si nosotros hiciéramos esto, realmente estaríamos destruyendo la tierra con ganas, diciendo: por fin, fuera ya, fuera los que destruyen mi creación, fuera también los animales, se ha pervertido todo, lo elimino todo y empiezo de cero. No habría ningún tipo de misericordia, no había ningún tipo de amor por la raza caída. Pero aquí, ¿qué vemos? Amor por la raza caída, porque halló gracia ante los ojos de Jehová Noé y le dio un mensaje. Aparte, aquí dice borrar la creación y destruir las cosas, pero no con saña, no por placer, sino porque no hay otra salida, a no ser que la humanidad se arrepintiese. Desgraciadamente, como estamos hablando del diluvio, ya vemos que no se arrepintió, con lo cual la consecuencia de no arrepentirse del pecado, la consecuencia de tal magnitud de pecado que había en la tierra, que trajo el diluvio, una acción activa del Señor. Aquí vemos carácter de Dios, misericordia y también acción activa del Señor. Él envió el diluvio y Él destruyó realmente la tierra. No porque quisiera, sino porque es la consecuencia del pecado y es lo mejor que podía pasar. Si no, se hubiese autodestruido la humanidad. Eso lo vamos a ir viendo en un momento, siguiendo el relato bíblico y también las citas. Mirad, en Génesis 6, versículos 17 y 18 nos dice algo más. Dice: y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Que dice aquí que Él trae, que Dios trae un diluvio sobre la tierra. ¿Para qué? Para destruir todo lo que hay. ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto ahora. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí está diciendo Noé, haciendo el pacto: entrarás tú y tu familia. Y a él le da las instrucciones exactas y perfectas para construir el arca. Y Noé es ayudado por varios de aquella época, Matusalén y demás, que también eran justos y vieron este mensaje como correcto. Sin embargo, como veremos después brevemente, los demás que hicieron, algunos por un momento creyeron el mensaje, pero luego se dejaron volver a llevar por la marabunta, por los demás, y volvieron a sus placeres sensuales. Y la gran mayoría se burlaba de Noé, lo consideraban fanático, se burlaban del mensaje, decían: ¿cómo va a venir un diluvio si no ha llovido? No sabían qué era la lluvia en aquella época. Había un vapor, como dice Génesis, que subía de la tierra y regaba. No había llovido nunca. Ahora si nos hablan de un diluvio dicen: bueno, vendrá una lluvia fuerte. Pero imaginaros qué fe, la de Noé y los demás, de creer que vendría un diluvio cuando jamás había llovido. Tremendo, ¿verdad? Pues vamos a seguir leyendo un poquito. Ahora en Génesis 7, versículo 4 y versículos del 10 al 12. Nos dicen así: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. ¿Quién haría llover sobre la tierra? ¿Quién desataría la acción? Jehová. 40 días y 40 noches, y raeré, otra vez en primera persona, de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Las aguas que envió Jehová, que hizo estallar Jehová, vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquí vemos algo. ¿Qué fueron rotas? Las aguas del grande abismo. ¿Qué es el abismo? Es la tierra.
las aguas de debajo de la tierra se rompieron, se rompió la estructura y salió las aguas. Hoy en día podemos ver algo similar con los geysers, agua que de repente sale con toda presión de debajo de la tierra. Pues en aquel tiempo pasó lo mismo, pero a nivel mundial y a nivel macro, como veremos en un momento en el relato. Y aparte que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Vemos agua desde arriba y agua desde dentro de la tierra, por los dos lados, en los dos sentidos. Y fijaros que nos dice el Espíritu de Profecía comentando eso y algo más. Ahora vamos a ir al libro Historia de la Redención, página 68, párrafo 4. Nos dice así: pero al octavo día los cielos se oscurecieron, el rugido del trueno y el vívido resplandor de los relámpagos comenzaron a aterrorizar a hombres y animales. Desde las nubes la lluvia descendía sobre ellos. ¿Qué dice aquí? Lluvia cayendo desde el cielo, como hemos visto en el relato bíblico. Era algo que no habían visto antes y sus corazones comenzaron a desfallecer de temor. La tormenta aumentó en violencia hasta que las aguas parecían descender del cielo como tremendas cataratas. ¿Os podéis imaginar la situación? Pues de ahí descendían del cielo y como tremendas cataratas. Imaginaros la cantidad de agua que caía. Los ríos se salieron de madre y las aguas inundaron los valles. Los fundamentos del abismo, que eso es la tierra, también se rompieron. Se resquebrajó la estructura de la tierra, ¿no? La capa de la tierra se rompió, se resquebrajó y salió agua. Como dice aquí, chorros de agua surgían de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando rocas macizas a cientos de metros de altura, para luego caer y sepultarse en las profundidades de la tierra. ¿Os dais cuenta qué espectáculo? Agua saliendo a toda presión, tirando rocas a cientos de metros de altura para volver a caer. ¿Os imagináis esas rocas gigantes volviendo a caer, la destrucción que ocasionaba? Pues esto era el diluvio, esto era la situación que había en aquel momento. Pero vamos a leer un poquito más. Ahora la siguiente página, página 69, párrafos 1 y 2. Nos dicen así: lo que Dios detestaba fue destruido ante ellos por la ira divina. Todo fue destruido, como hemos visto en el relato bíblico. ¿Y fue destruido por quién? Por Dios. ¿A causa de qué? La consecuencia del pecado trajo la ira divina. Y esto fue una acción activa del Señor. No sé si a través de los ángeles o a través de quién, pero fue una acción activa del Señor. Y fijaros en un detalle que vamos a ver en breve. De momento sigue diciendo: y temblaron ante el ¿qué? El poder del Dios viviente. Todas las personas que estaban fuera del arca, todas las personas que estaban sufriendo el diluvio, también toda la creación en sí, estaba temblando ante aquel poder del Dios viviente. No el poder de otro, sino el poder del Dios viviente, directo del Dios viviente, por su acción. Hacedor de los cielos y la tierra, y se les hizo saber que sus abominaciones y horribles sacrificios idolátricos habían acarreado su destrucción. Más claro no puede ser, ¿verdad? ¿Quién está destruyendo lo que Dios detestaba? Pues el propio Dios, a través de sus ángeles seguramente, a través de los elementos de la naturaleza, pero Él era activamente destruyéndolo. Porque dice poder del Dios viviente y hacedor de los cielos y la tierra. No tenemos duda, ¿verdad? Aquí vemos la acción directa del Señor. Y atención, porque había alguien más ahí. Alguien más que desde luego no estaba muy contento. Fijaros que dice: el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de la furia de los elementos, temió por su vida. Como culpable de que la raza se hubiera degenerado tanto, como el gran tentador, como el archiengañador, Satanás fue obligado por Dios a permanecer ahí, en medio del diluvio. Incluso temió por su vida. Imaginad la furia con que venía el diluvio, la furia de las rocas cayendo del agua por debajo, que salía de debajo de la tierra, las cataratas que caían del cielo. Impresionante. Y aquí vemos a Satanás temiendo por su vida. Con lo cual Satanás en ningún momento estaba llevando a cabo el diluvio. En ningún momento Satanás trajo el diluvio a la tierra. En ningún momento Satanás estaba dominando el diluvio, actuando, moviendo las fuerzas de la naturaleza, los elementos de la naturaleza para inundar el mundo. Él estaba ahí, pero temiendo por su vida. Estaba ahí quieto, sufriendo las consecuencias. ¿Entendéis? ¿Veis que claro? Pero mira que sigue diciendo más. Se había deleitado al dirigir a esa raza tan poderosa y quería que viviera para poner en práctica por medio de ella sus abominaciones y aumentar su rebelión contra el Dios del cielo. Fijaros, aquí dice: Satanás quería la muerte de los antediluvianos. Por supuesto, la muerte segunda sí, que nunca aceptaran al Señor, que nunca siguieran al Señor, que no fueran salvos. Pero aquí los quería vivos. Él no quería
el diluvio. Él no quería traer el diluvio a la tierra, quería que siguieran avanzando en la práctica del pecado y que aún borraran ya más a Dios de su mente. A él le iba bien, era el plan perfecto. Era el plan perfecto para que nunca hubiera linaje, para que vinieran a nacer el Mesías prometido. ¿Os dais cuenta? Satanás quería que esa raza viviera y que no viniera nunca al diluvio. En cambio, el Señor, viendo la enorme maldad, tuvo que enviarlo. ¿Os dais cuenta qué quería Satanás y qué quería el Señor? Es muy importante este punto. Fijaros que dice la última frase: profería imprecaciones contra Dios acusándolo de injusticia y crueldad. El hecho de que Dios enviara el diluvio y que estuviera destruyendo todo lo que ahí había, para Satanás, en la mente de Satanás, que él veía injusticia y crueldad, porque él quería a esta raza ahí. Quería seguir tentándola, quería seguir que avanzara en la destrucción, en su autodestrucción, en la destrucción del planeta y sobre todo en que no viniera nunca el Mesías, que no pudiera salir este linaje. Y es interesante como Satanás, viendo que el Jehová eleva el diluvio, lo acusa de cruel e injusto. Sabéis, hoy en día, como os hablé en el en el otro vídeo de Elías, quien envió fuego del cielo, hay el movimiento universalista y también hay el movimiento Dios no mata, que dicen que si Dios hubiese, por ejemplo, enviado el diluvio, o hubiese enviado fuego del cielo, o hubiese destruido Sodoma y Gomorra, pues sería injusto, sería cruel, tendríamos un Dios vengativo, un Dios sanguinario, con lo cual eso no puede ser, porque Cristo nos muestra un Dios de amor, un Dios totalmente distinto, un Dios que es fuente de vida, que vino para salvar a los suyos, no para matar y destruir. Y cuando ven esos episodios dicen, eso no puede ser, con lo cual ha de ser Satanás. Bueno, ya hemos visto que Satanás no envió ningún diluvio, hemos visto que Satanás tampoco envió el fuego del cielo. Entonces, ¿cómo complementamos esto? ¿Cómo entendemos esto? Pues lo debemos entender siempre pensando en el carácter de Dios, en el carácter con misericordia. Cuando vemos esta destrucción, no es que veamos un Dios cruel e injusto, vemos un Dios con misericordia. Salvó a Noé y a toda su familia y a varios más antediluvianos que ya estaban muertos en aquella época, pero que resucitarán en la primera resurrección cuando venga Cristo, como Matusalén y los demás. Pero la inmensa mayoría del mundo rechazó al Señor y como consecuencia de este pecado de no haberse arrepentido, pues obviamente la paga es esta, la paga del pecado es la muerte. No es que Dios decida matar arbitrariamente, sino que simplemente ejecuta la paga del pecado, la ejecuta activamente. A veces se aparta simplemente y a veces la ejecuta activamente. A veces envía a sus ángeles, a veces, como en el caso de Job, deja actuar a Satanás con ciertos límites, pero es Dios quien ejecuta. Y en este caso, como en el de Elías, es él directamente ejecutándolo. De hecho, fijaros, la idea de Satanás es que por hacer eso Dios es cruel e injusto. Es justo lo que piensan las personas totalmente respetables, pero equivocadas, que están en el universalismo y en el movimiento Dios no mata. O sea que queriendo resaltar el carácter de Dios acaban resaltando lo que quiere Satanás que resaltemos y muestran un Dios injusto y cruel. Por eso dicen que Dios no puede matar ni destruir. ¿Os dais cuenta cómo se acepta a Satanás vestido de ángel de luz si se cree esto? Tengamos mucho cuidado con esto porque es un detalle sutil, pero que es importante tener en cuenta. Es importante tenerlo en cuenta porque una idea, una conclusión te eleva a un lado y la otra te eleva al otro. Una te eleva al error y una te eleva a la verdad. Cuidado con eso. Sigamos leyendo un poco más. En Génesis 7, versículo 23 nos dice eso. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hemos visto que Dios ejecuta activamente el diluvio y aquí dice que fue destruido todo lo que había en la tierra. Con lo cual, ¿Dios puede destruir y matar? Por supuesto que sí. ¿Lo hace como lo haríamos nosotros? Por supuesto que no. Absolutamente no. Él lo hace con misericordia. Porque fijaros, vamos a ver algo muy interesante. Ahora vamos a leer de nuevo en Patriarcas y Profetas, página 74, párrafo 4. Aquí veremos la condicionalidad del diluvio y veremos la misericordia del Señor. Pero cuando la misericordia es rechazada por el hombre, pues el Señor da la paga de lo que el hombre ha elegido. Y en este caso los hombres eligieron ser muertos por el diluvio. No aceptaron al Señor.
No es una venganza por no haberme aceptado, como sería la nuestra, sino que es una consecuencia. Nuestros hechos traen consecuencias, obviamente, y lo vemos cada día. Cada cosa que hacemos trae una consecuencia, cada cosa que decimos trae una consecuencia buena o mala, positiva o negativa. Pues esto es igual. Si permanecemos en el pecado, las consecuencias van a ser que pecaminosas, van a ser muerte. Si aceptamos al Señor, si seguimos los caminos del Señor, ¿cuáles van a ser las recompensas? Van a ser vida eterna. En este caso, los antediluvianos rechazaron por completo a Noé y a su predicación de misericordia, con lo cual, ¿qué recibieron? La paga, por desgracia. Ellos eligieron eso y la paga vino con el diluvio. Pero fijaros que dice esta cita. Dice así: si los antediluvianos hubieran creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira. Fijaros, qué cosas, ¿eh? Si se hubieran arrepentido y hubiesen vuelto al Señor, hubiesen dejado de pensar solamente el mal, hubiesen empezado a respetar la creación como era el designio de Dios allá en el Edén, el Señor no había enviado el diluvio. Pero lo tuvo que enviar porque los hombres lo rechazaron por completo, siguieron R que R en su comportamiento, eliminando a Dios de su mente y con una actitud autodestructiva. Por eso vino el diluvio. Pero ¿veis la misericordia? Envían un mensaje de misericordia que duró 120 años, imaginaros, con Noé predicando, pero rechazaron a Noé y a los que le seguían. Se acaba el tiempo y viene la paga, viene la consecuencia de lo que tú mismo has labrado, viene la consecuencia, viene el destino que tú mismo has elegido. Pero importante ver, este juicio lo ejecuta directamente el Señor. Una cosa no quita la otra. Fijaros que sigue diciendo. Volvemos a leer. Si los antediluvianos hubieran creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia, las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. ¿Veis que eso es igual que con los profetas de Baal que vimos el otro día en el vídeo de Elías? Ellos querían seguir siendo profetas de Baal, sacerdotes de Baal, rechazaron por completo la misericordia del Señor y rechazaron por completo a Dios. Tuvieron que morir. La paga es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Y en aquel caso fue para que el pueblo no se siguiera contaminando por esas prácticas de los sacerdotes. Eso fue la ejecución de una sentencia divina, con misericordia, obviamente, como lo será la destrucción de los impíos al final de los tiempos. Es la extraña obra del Señor. Pero las personas que estén ahí habrán decidido rechazar al Señor. No habrán querido estar con Él. El hombre es quien se aparta de Dios. Dios nunca se aparta del hombre. Él respeta la decisión, el libre albedrío que nos da cada uno. Si yo lo rechazo, pues obviamente cosecho unas consecuencias. Si lo acepto, cosecho otras. ¿Entendéis? Así funciona la ira divina, así funcionan los juicios de Dios. Pero que sea así no quita que Él ejecute muchas veces directamente los juicios. ¿Entendéis? Vamos a leer un poquito más ahora, volviendo a Historia de la Redención, página 64, párrafo 3. Nos dice así: más de 100 años antes del diluvio, el Señor envió un ángel al fiel Noé. Como veis, las instrucciones son dadas siempre por los ángeles. El Padre está en su trono, no se mueve de ahí. Para hacerle saber que no tendría más misericordia de los miembros de la raza corrupta. Pero no quería que ignoraran su propósito. Aquí volvemos a ver la misericordia del Señor. Alguien vengativo, alguien como nosotros, sin el Espíritu de Cristo, no avisaremos que vamos a vengarnos de alguien. Lo sorprenderemos en el peor momento y acabaremos con él. Es así como funcionamos, pero Dios no es así. Su carácter es distinto. Él avisa de que va a pasar esto y da la opción a arrepentirse y da todo lo que el humano necesita para que pueda proceder al arrepentimiento, y además de forma inteligente, nunca por obligación, nunca por coacción. Y tuvieron 120 años los antediluvianos para arrepentirse, para escuchar el mensaje de Noé, el siervo elegido por el Señor, el mensaje de misericordia, pero lo rechazaron. Fijaros que sigue diciendo: instruiría a Noé y lo transformaría en un fiel predicador para advertir al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba, a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa. Así funciona la justicia del Señor. Nunca hay excusa, te lo da todo. Te da todos los medios para poder arrepentirte, para vivir como Él quiere, como el humano debe vivir. No tienes excusa, no puedes decir nunca, es que no conocía, no sé, en el tiempo final va a ser igual. Dice el Espíritu de Profecía que nadie va a recibir la marca de la bestia sin haber conocido inteligentemente
de qué va la cosa y poder elegir inteligentemente o a Dios o a Satanás. Eso es misericordia, eso es el carácter de Dios. ¿Os dais cuenta? Sigamos leyendo un poquito más y ya vamos terminando. Ahora la página 65, párrafo 2 del mismo libro Historia de la Redención. Nos dice así: Dios dio a todos los que querían la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él, pero no creyeron en la predicación de Noé. Eso es misericordia. Se burlaron de sus advertencias y ridiculizaron la construcción de aquel inmenso navío sobre tierra seca. Los esfuerzos del patriarca para reformar a sus congéneres no tuvieron éxito. Por más de 100 años perseveró en sus intentos por conducir a los hombres al arrepentimiento y a Dios. Cada golpe que se daba en el arca equivalía a una predicación. Noé dirigía, predicaba y trabajaba, mientras la gente lo contemplaba con asombro y lo consideraba fanático. Imaginaros, construir una especie de navío, un arca, en tierra seca. Decir que viene un diluvio cuando nunca he oído sobre la tierra, no se sabe lo que es. Es algo imposible para la ciencia. De hecho, se encargaron los expertos de aquella época de decir: es imposible según la ciencia, tranquilos, no va a venir, es un fanático, seguid con lo vuestro. Tremendo, ¿no? Tremenda situación, pero ese era el mensaje, la construcción del arca y también la predicación de Noé para que se procediera al arrepentimiento y se volviera a Dios. ¿Pero qué hicieron? Rechazaron su oportunidad. Y cuando tienes una oportunidad y tú la rechazas, tú mismo estás eligiendo, ¿verdad? Tu destino, tu consecuencia. Y cuando la aceptas, lo mismo. ¿Veis aquí cómo se fusiona perfectamente justicia y misericordia, juicio y misericordia? Una no excluye a la otra, como dice el universalismo y el movimiento de Dios no mata. ¿Lo veis? Es muy importante porque si no tendremos una idea muy equivocada del carácter de Dios, o elevaremos el carácter de Dios a un nivel que ya no será bíblico y estaremos mostrando a Satanás como ángel de luz. Tengamos mucho cuidado con ello, por favor. Vamos a leer ya para casi terminar un pequeño párrafo. Historia de la Redención, página 67, párrafo 1. Nos dice así: su tiempo de prueba estaba por terminar. Los incrédulos y burlones habitantes del mundo experimentarían una especial manifestación del poder de Dios. ¿Qué van a experimentar? ¿Una especial manifestación del poder de Satanás? No. Una especial manifestación del poder de Dios. Como ya hemos visto en todo el tema, el poder de Dios se iba a manifestar, igual que pasó con Elías, esta vez en forma de diluvio. Satanás estaba ahí en medio del diluvio temiendo por su vida, él no estaba provocándolo. ¿Entendéis? Con lo cual ya vemos, ¿por causa de quién viene el diluvio? Por causa del hombre, de permanecer y avanzar en el pecado. ¿Y quién lo envió? El Señor, de forma activa. 2 preguntas, 2 respuestas, y muy importante es tener la respuesta correcta en cada caso, porque si la giramos o tenemos otra respuesta que no es bíblica, caemos irremediablemente en el error, en la distorsión bíblica. Para terminar vamos a leer 2 pasajes, porque vamos a vincular el diluvio con el día del juicio final, la destrucción por fuego de este mundo. Y no lo haré yo porque lo decida, sino porque lo dice la Biblia. Fijaros, vamos a leer primero 2 de Pedro 3, versículos del 5 al 7. Veremos que el mismo Pedro relaciona el evento del diluvio con el evento de la destrucción final de este mundo. Dice así: estos ignoran voluntariamente, haciendo referencia a los burladores que decían: desde siempre ha estado aquí, Cristo no vendrá nunca. Dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso es el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuál fue la palabra que hizo venir al diluvio en el mundo antiguo, en el mundo antediluviano? La palabra de Dios. Nos lo dice aquí, en el versículo 5. Y dice que por la misma palabra de Dios, el mismo poder divino, la misma manifestación, el mundo final sería destruido por fuego, en el día del juicio. ¿Veis cómo se relaciona todo? ¿Y veis que realmente el juicio lo aplica el Señor? Aquí no dice en ningún lugar que lo aplique Satanás. ¿Lo veis? Y para finalizar vamos a leer el capítulo 4 de Malaquías, que tiene 6 versículos. Nos dicen así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, exactamente lo mismo que en el diluvio, pero ahí con agua. Aquel día que vendrá los abrasará, ahí fue, los ahogará. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz
ni rama. En este día será destruido también Satanás, la raíz de todo mal. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, otra vez la misericordia, el mensaje para la gente que quiere arrepentirse y volver a él. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Veis qué diferencia? Unos abrasados a causa de haber rechazado al Señor y haber decidido que no quiero saber nada del Señor, y otros que, completamente distintos, disfrutando en pleno gozo con el Señor por haber aceptado su justicia y haber aceptado a su Hijo. Dice el versículo 3, 4, 5 y 6. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe. ¿Quién va a actuar? El Señor. ¿O va a actuar Satanás? Aquí dice que el Señor va a actuar. Ha dicho Jehová de los ejércitos. No dice ha dicho Satanás. Ha dicho Jehová de los ejércitos que va a actuar en aquel día, en donde el mundo será destruido por fuego. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí os envío el profeta Elías. Otra vez, ¿ves qué conexión? Profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Os dais cuenta que la acción del profeta Elías cuál era? Hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos. Era un mensaje de ¿qué? De misericordia. Lo mismo hizo ahí en el Monte Carmelo. Vindicaba el carácter de Dios y el honor de Dios y el poder de Dios. ¿Veis qué diferencia con la gente que ve a Elías como un psicópata, como un asesino, como alguien que volvió loco y empezó a degollar a los profetas de Baal? O que hizo caer indiscriminadamente fuego del cielo por obra de Satanás sobre los capitanes de los 50. ¿Veis qué diferencia? ¿Cuál era el poder de Elías, el poder del Señor? ¿Cuál era el mensaje de Elías? Un mensaje de restauración, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de misericordia para terminar con todo mal. Pero vindicó también el nombre del Señor. Y también fue testigo de la obra ejecutora de juicio del Señor. Lo mismo pasa al final con los Elías modernos. El pueblo final del Señor va a dar un mensaje de misericordia al mundo. Se conoce como el fuerte pregón, el mensaje de los tres ángeles. Con su corazón, el mensaje de la justificación por la fe, mostrando el carácter de Dios, mostrando a Dios que es bueno, mostrando que Dios es amor, pero también mostrando lo que sucede cuando se decide ir por un camino alternativo, cuando se decide hacer caso a Satanás y la carne. El mensaje muestra dos caminos distintos. Si tú decides libremente seguir a tu carne y a Satanás, vas a tener unas consecuencias nefastas, porque Satanás solo trae muerte. No puede darte nada más, sufrimiento y muerte, y quizá gozo temporal, pero en el pecado. En cambio, si eliges el camino del Señor, ¿qué tienes? Vida eterna. ¿Por qué? Porque te entregas a la fuente de vida que es el Señor, y a eso vino Cristo a demostrar aquí. Tienes vida eterna, tienes gozo en el Señor, vences el pecado por su poder, dejas esa existencia pecaminosa, te añades a los demás, te añades en vínculo perfecto a la creación del Señor. Respetas la creación vegetal, respetas a los animales, sientes un amor por todos los demás, una misericordia por todos los demás. Te pasa lo que dice en Isaías 58, el ayuno que quiere Dios. Ves a los demás como creación del Señor, como personas por quien Cristo murió. Ya vas a dejar de la ira, vas a dejar el rencor, vas a dejar el juzgar a los demás, vas a dejar el no, vas a dejar las malas caras, vas a dejar todo. ¿Por qué? Porque verás a los demás como Dios los ve, como criaturas suyas, como personas a quien ha de llegar el mensaje de salvación. Y si ellos deciden al final rechazar por completo a Dios, pues Dios obviamente los deja, y tú también, pero no con odio, no con rencor, no con ganas de venganza, sino con tristeza, con lágrimas en los ojos. ¿Veis la perfecta conjunción entre el carácter de Dios y el juicio? Creo que más claro no puede ser, ¿verdad? Huyamos de extremos, huyamos del pensamiento de que Dios es un sanguinario que quiere enviarte al infierno, un Dios que disfruta con la sangre, un Dios que solo piensa en matar. Olvidemos esto porque es una imagen nefasta del Señor y completamente satánica. Satanás te muestra cómo Él es. Pero también dejemos el otro extremo, el extremo que dice que Dios no puede matar ni destruir, que Dios va a salvar a todos, incluso a Satanás y sus ángeles, porque Él no puede matar, va contra su carácter, va contra su ley. No puede ser.
Ahí Satanás también te muestra su teoría, pero ahí se muestra como ángel de luz, haciéndose pasar como ángel de luz. No caigamos ni en uno ni en otro. Caigamos en la centralidad bíblica, en el mensaje bíblico verdadero, donde se conjuga perfectamente el carácter de Dios es amor con su juicio, con la ejecución activa de sus juicios. Entendamos que la muerte viene porque uno así lo ha elegido. Uno elige a Satanás y solo puede encontrar muerte. Uno elige el pecado y no arrepentirse de nada, y la consecuencia que es la muerte, y la muerte eterna, la separación eterna del Señor, porque el pecado no puede estar ante la presencia del Señor, ¿de acuerdo? El pecado es destruido ante la presencia del Señor, y también la persona que posee este pecado. Las dos cosas. En cambio, si estamos en el Señor, si aceptamos su mensaje, es todo diferente. Tenemos pensamientos diferentes, tenemos un estilo de vida diferente, mostramos realmente al mundo que el Señor guía nuestra vida, notan algo diferente, algo particular. Y eso es lo que debemos también mostrar, un ejemplo de vida totalmente diferente al de los demás, no por orgullo, no por querer aparentar, sino porque realmente el Espíritu de Cristo está actuando en nosotros. Y el resultado que es la vida eterna, vivir para siempre con el Señor, vivir siempre al lado de la fuente de vida, bebiendo de esta fuente. Solo así podremos ser salvos y heredar esta vida. Pero lo debemos querer, lo debemos querer. Y la salida no es pensar en un Dios sanguinario, ni la salida es pensar en un Dios que salva a todo el mundo, con lo cual, bueno, aquí habla de la ley. Debemos tener en cuenta que la ley de Dios sigue vigente, y debemos tener en cuenta que se debe guardar de corazón, no por obligación, no por legalismo, no porque toca, no por temor a las consecuencias. El mensaje de la justificación por la fe te demuestra que estando en Cristo, el fruto es guardar la ley de corazón. Es el fruto del Espíritu que nos dice Gálatas 5, 22 y 23 también. No vayamos a los extremos, no convirtamos a Dios en algo tan extremadamente amoroso, en una definición de amor que es pervertida por Satanás, ni convirtamos a Dios en nosotros, en sanguinarios, en violentos, en vengativos, en rencorosos, etc. Veamos a Dios tal como Él es, en esta conjunción perfecta de misericordia y juicio. Leemos la Biblia tal como es, el Espíritu de profecía también tal como es. La Biblia no se contradice, el Espíritu de profecía tampoco. No puede decir aquí que Dios envió el diluvio y que envió el fuego del cielo de Elías y en otro lugar no. Eso es imposible, igual que la Biblia tampoco. Dejemos de intentar armonizar nosotros mismos la Biblia, ni de, cuando algo no nos gusta, buscar otro texto, otra cita que diga lo contrario, porque Satanás va a hacer que lo encuentres. ¿Pero qué será? ¿Falso o verdadero? Será falso y traerá confusión en el pueblo, traerá disensión, etc. Seamos centrados, hermanos, y tengamos claro cuál es, o mejor dicho, tengamos clara cuál es la verdad bíblica. Quizá haré otro tema que hable de Sodoma y Gomorra, pero lo que sí que voy a hacer seguro con la ayuda del Señor es uno o dos temas hablando de ya directamente, no de juicio, sino de el carácter de Dios. Dios es amor. Lo vamos a ver desde la perspectiva correcta, sin ir a un extremo ni al otro, porque eso es lo que quiere el Señor. Y así evitamos disensiones, fanatismos y cualquier cosa que se salga de la centralidad bíblica que tanto quiere el Señor y que tan necesaria es para el pueblo de Dios. Espero que ese tema os haya interesado, que os haya podido edificar, como digo siempre, y sobre todo que os haya servido para conocer una verdad bíblica importante. Si conocéis a personas que creen algo distinto, que pueden estar en un cierto error, no dudéis en compartir este material, igual que el vídeo que hice el otro día de Elías, quien envió el fuego del cielo. Y ya está siendo de bendición para varias personas, pero puede serlo para muchas más. Hay personas que hoy en día están engañadas en este tema, no porque lo quieran, no porque sean malas personas, ni mucho menos, pero están engañadas y es bueno llegar con ese material. ¿Con qué ánimo? ¿Con el ánimo de atacar, señalar y destruir? No, con el ánimo de ayudar, sanar y ser un soporte, con el ánimo de curar, con el ánimo mejor de todos, con el ánimo que inspira el Espíritu de Cristo. ¿Mostrando qué? Porque ayudando, redargüendo a la gente que puede estar en error, así se muestra el amor de Dios también, a través de nosotros. El problema es que hoy en día nadie quiere ser redargüido, incluso cosas tan básicas, ¿no? Como por ejemplo, no te pongas este jersey, ponte otro. No, yo me lo pondré porque quiero. Ni eso se puede conseguir a veces. Pues en temas bíblicos también pasa lo mismo. El orgullo predomina, la cerradez, el fanatismo a veces, es que yo he visto eso y no voy a salir de aquí.
Debemos aprender a creer lo que dice la Biblia y a querer creer lo que Dios nos dice en todo tema. Yo lo he experimentado en muchos temas centrales de la Biblia, en los cuales estaba en error, pero conocí la verdad. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por el Señor. Fui a estudiar, fui a comprender, pedí al Señor ayuda y guía, y ahora creo la verdad en muchos temas que antes creía un error. Con lo cual, con esto me gustaría que a la gente que pueda estar en error en estos temas que estoy haciendo les sirvan, y de todo corazón lo digo. No es un tema para atacar, para señalar, para nada malo. Es un tema para ayudar, y quien quiera lo puede ver y quien quiera no. Pero bueno, estoy seguro que será de bendición igual que el de Elías. Que Dios os bendiga y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo.